emocionado de la oportunidad que me da el Señor otra vez de estar aquí con ustedes, un siervo de Dios inmerecedor de estar aquí hablando y tratando de enseñarles de la palabra, hermano. Es un privilegio para mí. Puedo decir, y lo digo mucho con mi familia, que lo más bonito de Hermosillo es la Iglesia Bautista de Hermosillo. Entonces, para mí ha sido muy emocionante estar aquí durante algunos años. Hemos conocido muchas ciudades, pero en verdad que esta iglesia hace que Hermosillo se vea bonito, ¿verdad? Entonces, es un privilegio para mí estar aquí. Y me gustaría que antes que nada me acompañaran a orar para que Dios hable en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, por la bendición que tú me das, Señor. Gracias porque no soy merecedor de hacerlo, Señor, pero te doy gracias por la oportunidad. Ahora te pedimos, Señor, que me uses, que uses este mensaje, que llegue a quien lo necesita en esta tarde. Y te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí. Damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es David Romero, soy sinaloense, he conocido muchos estados de México, pero el Señor nos ha traído aquí hace 3 años y estamos muy contentos de pertenecer a esta iglesia y la oportunidad que me da de hablar de su palabra, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo muy, muy simple, algo muy sencillo. Vamos a hablar de la fidelidad y de la fidelidad activa. El canto lema que usamos en la predicación habla de que pues se oye fácil ser fiel, ¿verdad? Se oye fácil ser fiel, pero en la práctica ser fiel es muy, muy difícil. La fidelidad es bien difícil. Hoy en día tratar de ser fiel no es fácil. En muchas situaciones podemos no serlo, ¿verdad? Pero la fidelidad del cristiano se refleja en su vida, se refleja en la forma en la que vivimos. La fidelidad debe de reflejarse en la vida. En la clase que tenemos los miércoles, nuestro maestro, hermano Ciel, decía que cuando tú veas una palabra en las Escrituras y que quieras conocer la esencia de lo que tú estás leyendo, que estudies qué significa la palabra. Fidelidad. Les voy a leer lo que dice o lo que significa la fidelidad según el diccionario. Dice que en su significado más amplio se refiere a la cualidad de ser leal y constante en el cumplimiento de compromisos, promesas o deberes. Implica adherencia a una persona, causa, creencia o principio, tanto en acciones como en palabras. Es un valor moral que implica respeto y confianza en las relaciones interpersonales ni en el cumplimiento de las obligaciones. O sea, la fidelidad no nomás es decirlo, lo tienes que vivir, lo tienes que demostrar. ¿Y por qué activa? Activar quiere decir hacer un proceso sea o parezca más vivo. Tu fidelidad debe de verse viva. Tu fidelidad debe de tener la esencia de que todo el mundo lo vea y diga, yo quiero ser así. Yo quiero ser así de fiel. Hace rato me preguntaba un hermano que si no me daban nervios estar aquí. Y le dije al hermano, ¿sabes qué? Nomás me da nervios cuando empieza, cuando voy a la mitad y cuando voy al final. O sea, así es, hermanos, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y vamos a exponerla esta tarde y vamos a hablar de este tema de la fidelidad activa. ¿Cómo usted puede caer en el proceso de activarse en su fidelidad? Porque la fidelidad, vamos a ver en 3 puntos que es un proceso, incluso para algunos puede ser un ciclo, ¿no? Entonces, la fidelidad, hermano, se demuestra en la forma en la que tú vives. Si tú llegas a la iglesia y te sientas y eres una persona muy seria, pero luego llegas a tu casa y hablas todo lo contrario de lo que hay aquí.
Y a lo mejor dices palabras que ni siquiera conocemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando hablas con tus hijos, cuando hablas con tu esposa, en el tono en que hablas, en la forma en que lo dices. Tu forma de hablar también habla de tu fidelidad o tu calidad moral. ¿Cómo está tu calidad moral? Es tan mala que obviamente tu fidelidad es inexistente. No puede haber fidelidad, hermanos, si el pecado está presente en tu vida. Dice la palabra de Dios que si el pecado está en tu vida, tu fe es muerta. Porque no puede haber obra. Dios no te va a usar si eres una persona en la que no ha confesado sus pecados. Una de las razones del hombre, de la duda más grande es, ¿para qué estamos en esta tierra? Una de las cosas en las que el hombre duda y siempre tiene dudas de, vaya, ¿para qué estoy yo aquí en este mundo? Hoy le vamos a contestar esa respuesta, hermanos, para que usted sepa qué está haciendo en este mundo. Si me acompañan a abrir su Biblia, por favor, vayamos a 1 Corintios 6, versículo 20, por favor, búsquenlo. Y vamos a leer un versículo importante de la palabra de Dios, que habla del propósito del ser humano en la vida. 1 Corintios 6:20. No lo van a ver en sus notas, así que tiene que usar su Biblia, hermano. Dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar, hermanos, significa reconocer y dar el reconocimiento a quien es glorioso. ¿Quién es glorioso? Dios. Tu propósito en la tierra, hermano, si no sabías, es glorificar y darle la alabanza a Dios. A eso venimos a este mundo. No venimos a destacarnos en el trabajo como prioridad. No venimos a ser famosos. Venimos a glorificar y alabar a Dios con nuestras vidas. No solo es tarea del pastor, hermanos. No solo es tarea del staff. Ustedes, hermanos, están llamados a ser fieles. Y no a medias, sino completamente. Como saben, Cristo se compara como el novio y obviamente la iglesia es la novia. Y esto me hace acordar, hace mucho tiempo, en un campamento de adolescentes, estaba yo con un amigo, estábamos platicando y la maestra nos estaba enseñando de que la iglesia es la novia de Cristo. Y mi compañero me dice, oye, de veras que Cristo nos ama, ¿verdad? Y yo, pues sí, pero ¿por qué lo dices? Y me dice, mira, había un compañero que le decían el chango, ¿verdad? Y decía, mira, ahí está el chango, dice. Y acabamos de jugar un torneo de básquetbol. Y lo dice, mira, al chango ahora huele a león. O sea que era el chango león en ese momento. Y decía, así lo ama el Señor. Y yo, no, pues sí, tiene razón. O sea, Dios tiene que amarnos mucho para amarnos como somos, hermano. Dios nos ama como somos. No tenemos que fingir, no tenemos que tratar de ser alguien que no somos. Dios nos ama como somos. Dios nos ama y a eso nos trajo para que glorifiquemos su nombre. ¿Sí? Esa anécdota siempre me da risa, pero siempre me da acordar de que qué grande es Dios. Porque no merecemos el amor de Cristo. Nadie nació mereciendo el amor de Cristo, porque todos somos malos, dice la palabra de Dios, que ni siquiera hay uno, pero que Dios nos amó tanto que nos regaló la vida eterna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, el proceso, el desarrollo de la fidelidad en 3 puntos, y al final vamos a tratar de resumirlo en un ejemplo para entender este proceso, ¿sí? Lo primero que quiero hablar es
El primer punto es dando vida a la fidelidad. Les voy a invitar, por favor, que abran su Biblia en Mateo 25, por favor, para leerlo. Y vamos a leer el contexto de este pasaje que empieza en el versículo 14. Vamos a leer Mateo 25, del 14 al 23. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, del 1 al 13. Dice, entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Sí? Ahí habla de una parábola acerca de las vírgenes. Si ustedes se van al versículo 14, es una enseñanza similar al cristiano. Vámonos al versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es con un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo el Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para que haya una calificación acerca de tu actuar, obviamente tú tienes que hacer algo. Si alguien te va a decir si hiciste algo bien, primero tienes que hacer algo. Si no estás haciendo nada, nadie te puede calificar. Por eso dice esta palabra, empieza este versículo 23 y dice, bien. ¿Qué está pasando ahí? Se está calificando la acción de un siervo, se está calificando la acción de alguien, ¿sí? Es muy fácil criticar. A veces tenemos, y a veces tenemos jefes y decimos, mira, es muy fácil criticar. Es muy fácil señalar. Es muy fácil decir a alguien cuando se está equivocando. Es muy fácil cuando se ven los toros desde la barrera, ¿verdad? Cuando uno ve, nunca he estado yo en un evento de esos, ¿verdad? Pero me imagino, ¿no? Que está ahí el torero y todo el mundo criticando, mira cómo le tiene miedo al toro, ¿no? Pero ¿qué tal si el toro se te deja venir a ti? ¿Cómo reaccionarías? Entonces a veces vemos a un hermano que está batallando con un problema y es muy fácil señalar. Y es muy fácil criticar. Y es muy fácil decir, mira, no le está haciendo bien. En igual de usar una capa roja, deberían de usar una capa rosita, ¿no? O en igual de usar una capa verde. Así a veces somos muy buenos para criticar. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para que fidelidad realmente tenga vida es entender 3 cosas que vamos a platicar rapidito. Dice, el primer punto es que Dios no te necesita. Se oye fuerte, hermanos, pero es una realidad. Nuestra fidelidad, para que realmente esté activa, debemos de pagar el precio. Ahí en sus notas viene 2 de Timoteo 2:20. Habla de un versículo que dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Creo que nadie de los que estamos aquí les gustaría tomar agua en un vaso sucio, habiendo vasos limpios. Si Dios va a usar a alguien, va a usar a alguien que quiera estar limpio.
Dios no va a usar a personas que haya pecado en su vida. Por eso dice este versículo que hay de todo tipo de vasos, hay de todo tipo de cristianos. Hay cristianos que su deseo es servir al Señor y buscan la manera de darle la honra y la gloria, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y librarnos de toda maldad. Pero hay algunos hermanos que no les gusta, ¿verdad? Si quieres ser una persona de uso honroso, hermano, tienes que decidirte a hacerlo. Nadie te va a obligar a que seas un cristiano de a de veras. Nadie va a llegar y decirte, tú vas a ser cristiano hoy. Tú tienes que decir, hoy yo quiero ser un cristiano de verdad. Hoy quiero que el Señor me limpie, pero debes de entender que Dios no te necesita. Si tú no quieres servir, Dios va a escoger a alguien más que sí lo quiera hacer y tú te vas a perder la bendición. Porque si tú no lo haces, Dios no te necesita. Nosotros somos los que necesitamos a Cristo. Y es un privilegio trabajar en su obra y va a ser para los que estén listos, para los que quieran servir al Señor. Para eso es el servicio, para que usted active su fidelidad. Punto B. Ponte a cuentas con Dios. Si hay pecado en tu vida, hermanos, no puedes esperar que el servicio a Dios sea una de tus cualidades. No puedes esperar que Dios te use cuando sabes que el pecado que hay en ti te aleja de Dios. Si quieres que tu fidelidad empiece a notarse y a que todos vean que tú eres un cristiano auténtico, otra de las cosas que tú tienes que hacer es esto, ponerte a cuentas con Dios. Primero, con Dios. El pecado, como sabemos, nos aleja de la bendición de Dios, ¿sí? Y habla de ello en Mateo 5, versículo 23, y ustedes seguramente lo han leído, y dice, se los voy a leer, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si quieres servir a Dios y traes algo a los pies de Dios y tu vida no es lo correcto, entonces lo que tienes que hacer es arreglarte y arreglar tus cuentas con Dios, ¿verdad? Y aunque no me crean, aquí contraté a un par de actores y los voy a pasar en este momento. Están bien preparados y disponibles, como siempre son actores de lujo. Para ejemplificar un poquito esto, le voy a pedir al hermano Jesús y al hermano Juan que pasen, por favor, un poquito. Y vamos a ejemplificar esto de por qué el pecado no nomás es pedirle perdón a Dios. Le pidió al pastor que me subieran posiblemente. El hermano Juan, esta ilustración la ha usado el pastor en algunos mensajes. El hermano Juan le debe 10,000 pesos a Jesús. ¿Sí? Ya saben cómo es el hermano. Le pidió 10,000 pesos prestado. ¿Sí? Y Jesús, con toda su inocencia, ahí donde lo ven, se los prestó. Les prestó 10,000 pesos. Pero resulta que el hermano Jesús necesita los 10,000 pesos porque hay una deuda que pagar. Entonces el hermano Juan agarra la escoba y va y barre la banqueta de la casa del hermano Jesús y le dice, ahí estuvo, ya te pagué los 10,000 pesos. ¿Quién aceptaría eso como un pago de los 10,000 pesos? Que le va y le barra la banqueta de su casa y diga, ya te pagué los 10,000 pesos, ya quedamos a cuenta. ¿Les gustaría eso? ¿Quién estaría de acuerdo en que la deuda se pagó? 10,000 pesos que se pagaron con un acto que no cuesta 10,000 pesos. Entonces, hay una deuda que no se va a saldar.
¿qué debería de pasar para que él saldara su cuenta con Jesús? Debería de sacar 10,000 pesos y pagárselos. Esa fue la omisión o la ofensa o lo que pidió prestado, ¿verdad? O sea, la acción debe de respaldar la deuda. Entonces, si el hermano quiere recuperar su dinero, el hermano Juan tiene que tener la voluntad de pagar. Entonces, a veces hay muchos hermanos que hacen algo malo y quieren aparentar de que no pasó nada. O quieren aparentar de que con cualquier cosa todo el mundo va a decir está bien. Pero la ofensa tiene que también, es cierto que el hermano le tiene que pedir al Señor que Dios le perdone por no pagarle a Jesús, pero para que salde su cuenta le tiene que regresar el dinero. Entonces, si usted hace algo malo y ofende a alguien, tiene que actuar en consecuencia y pagar, porque es cierto que Dios lo perdonó, eso no tenemos duda. Pero la consecuencia del pecado también usted es responsable de lo que ha pasado. ¿Sí? Ahorita seguimos con la escena número 2, ¿ok? Gracias. Números 14, 18 es bien claro. Si está, déjenme ver si lo tenemos en las notas. Sí, Números 14, 18, ahí están sus notas. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, no perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es un versículo muy duro, hermanos. Pero si tú no confiesas tus pecados, Dios no te va a tener por inocente. Si tú no pagas y tú no restituyes el daño que has hecho, Dios no te tiene por inocente. Porque así como dice que Dios es tardo en ira y grande en misericordia, también dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, no podemos tratar de engañar a Dios, porque todo lo que el hombre hace, eso recibe. Si tú siembras mentira, vas a sembrar mentira. Y pasa algo bien curioso ahorita que decía aquí, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces el pecado de los padres pasa a los hijos. Y los hijos que odiaban lo que hacía su padre, también lo hacen. Algo que aborrecían, ¿sí? Tenía un amigo hace mucho tiempo que su papá le era infiel a su mamá y tenía una segunda esposa y él odiaba eso y a mí me decía que odiaba a su padre porque su padre había ofendido a su madre. Pero ya que crecimos, bueno, no crecimos mucho, pero bueno, crecimos. Él cometió el mismo pecado, hermanos. Y dice, ¿cómo es posible que la maldad del padre también se convierta en un error de los hijos? Pues eso es lo que estamos enseñando, ¿verdad? Es como el clásico ejemplo que llega la Coppel, te toca la puerta y le dices al hijo, ¿sabe qué? Dile que no estoy. Y sale el hijo y le dice, dice mi papá que no estás. Y luego le dice a tu hijo, hey, mijo, echar mentiras es malo. ¿Sí? Compañeros del trabajo con un bote en la mano le dicen a su hijo, hijo, tomar es malo. Y tienen el bote en la mano, yo nomás puedo tomar, pero tú no, porque es malo. ¿Qué le enseñas a tu hijo? El pecado, el hacer lo malo, tu hijo también lo va a hacer. Si tú engañas a tu esposa, tu hijo va a engañar a su esposa. Si tú haces lo malo, tu hijo también lo va a hacer. ¿Sí? ¿Dios puede perdonar a un asesino? Sí. Dios perdona a un asesino.
pero tiene que pagar sus consecuencias. Tiene que pagar con cárcel. Y muchos han muerto arrepentidos con la pena de muerte. Dios los perdonó, pero las consecuencias las tiene que pagar. El pecado tiene consecuencias, hermano. Y por eso es que Dios no puede usar a alguien así. Dios tiene que limpiarnos primero. Hay hermanos que toman nota o evidencias de los pecados de los demás, para que cuando él haga algo malo, saque las notas y la lista y diga, mira, yo puedo pecar porque este también pecó. Como lo que decía el pastor de la licencia para pecar. Muchos creen que tienen licencia para pecar porque tienen guardado una lista de los pecados de los demás. ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que te puedes justificar con los pecados de los demás? No se puede. Cada quien es responsable de sus pecados. Tú no puedes tomar nota de los hermanos porque tristemente seguimos siendo pecadores y lo vamos a seguir siendo porque dice la palabra que nos estamos perfeccionando con el tiempo. Confía en su poder. Primera de Crónicas 29:12, ahí está en sus notas, dice, las riquezas y la gloria producen de ti y tú dominas. Sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Confiar en el poder de Dios se escucha fácil. Todos podemos decir, mira, pues podemos confiar en Dios, está fácil. Podemos confiar en Dios porque se escucha bonito. Se escucha fácil. Yo les quiero decir que yo lo aprendí por las malas. Nos embarazamos, dijo el otro, ¿no? Mi esposa, después de algún tiempo, se embarazó. No les voy a contar la historia porque si no ocuparía una velada de oración para hacerlo. Se lo voy a contar muy resumida. 1 mes, todo bien. 2 meses, todo bien. Yo feliz, iba a ser padre por primera vez. Todo perfecto. 3er mes, empezó lo bueno. ¿Sí? Terminó mi esposa con un coágulo en el cerebro, en terapia intensiva. 1 mes, una decisión de abortar. Y fue cuando dices, hasta aquí llego, hasta aquí tengo que soltar, hasta aquí tengo que confiar en el poder de Dios. Y fue cuando yo aprendí que cuando tú quieres actuar por tus propias fuerzas, Dios te deja. Porque yo llegaba a cuidar a mi esposa en las noches y decía, el Señor va a contestar, y yo estaba ahí, insiste. Hasta que el Señor dijo, oye, ya no, déjame actuar. Cuando yo cedo mi voluntad, porque yo no podía hacer nada, y yo digo, Señor, es tuya, tú me la diste, tu obra en ella, el milagro sucedió inmediatamente. El Señor la levantó y contestó, pero no es fácil confiar, hermanos, cuando tienes un problema. Pero ¿saben por qué? Porque todavía no hemos entendido que la fidelidad de Dios debe de ser una fidelidad viva. Que debes de empezar, debes de decir, yo he decidido a confiar en el Señor y lo voy a demostrar. Ahora cada vez que me pasan cosas, pues ya se me hace muy fácil confiar en Dios. Pero me fue bien difícil en esa situación. Seguramente a lo mejor usted está pasando por otros problemas. Yo no sé cuál sea. Pero yo le recomiendo que ceda su voluntad al poder de Dios y Dios va a actuar. ¿Saben por qué? Porque Dios no va a actuar hasta que usted lo deje actuar. ¿Por qué? Porque por eso dijo el apóstol Pablo que en la debilidad se manifiesta el poder de Dios cuando le damos la oportunidad al Señor que haga su parte. Usted no y yo no somos Dios, no podemos hacer lo que Dios hace. Yo no lo pude hacer. Por más que quise, yo no lo pude hacer. Hasta que pude confiar en el Señor y decir, Señor, todo es tuyo.
todo es tuyo. A veces, hermanos, la pasamos difícil, pero Dios siempre nos rescata cuando sabemos confiar en Él. Muchas veces, hermano, vas a ser criticado. Muchas veces van a hablar de ti. Muchas veces tus mejores amigos te van a dar la espalda. Muchas veces vendrán daños de quien menos esperan. Y se pone mejor, hermano, agarren aire, porque lo que sigue está tremendo. ¿Sí? A veces el ujier te movió de tu lugar. Eso sí está duro, hermano. A veces el hermano no te invitó a su fiesta. Y te sacó de la lista. No sé, hermano, eso está duro. Y luego dice, a veces no te dieron bosquejo, hermano. Eso está duro. O sea, a veces, bueno, esto mejor no lo digo porque iba a decir aquí que alguien fue al baño y no le bajó, pero eso no lo voy a decir. Habrá razones como para no seguir, hermano. Y van a decir en la iglesia, hay pura bola de pecadores, o sea, no puede ser, yo no quiero estar ahí. Pero es momento, hermano, de que te pares firmes y diga, yo quiero ser fiel al Señor, quiero que mi fidelidad se vea viva. Una vez que tú hagas eso, entonces el Señor te va a empezar a usar en el siguiente punto que vamos a hablar, que se trata de ser fiel en lo poco. Dios quiere que tú seas ahora fiel en lo poco. Ya decidiste ser fiel, ahora sé fiel en lo poco. Es el primer paso. Sé fiel en lo poco. Punto A, sé fiel en las cosas chicas. ¿Sí? Juan 6, versículo 9. Dice la palabra de Dios, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Jóvenes, muchas veces te van a decir, pues ¿quién eres tú? Eso que traes no alcanza para nada. No sabes cantar, no sabes tocar la guitarra, no sirves para nada, te van a decir. ¿Sí? Este muchacho era un muchacho. ¿Sí? ¿Hay hombres aquí? ¿Sí hay hombres aquí o no? Eso. Aquí pasó algo impresionante. Se van a dar cuenta en este versículo, hermanos, que desde entonces hay un pecado de esos grandes, hermanos, que se hablan en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque en este lugar había muchos hombres casados. En esos 5,000 había muchos hombres casados. ¿Y saben qué? A ninguno le echaron lonche. Ninguno traía lonche. El que traía era un muchacho. Desde entonces pasa lo mismo. Desde entonces, el único que traía era un muchacho. Y los demás, los hombres, pues, oye, no, te echaron lonche. No, pues a mí no, pues nadie traía nada. No le echaron lonche a los hombres, hermano. Un muchacho lo tuvo que sacar. Qué vergüenza para los hombres todavía, ¿va? Pero bueno, hace más de 2,000 años que pasa, hermano, no se agüite. Todavía seguía pasando, ¿no? Seguía pasando, ya no había lonche, nomás un muchacho dijo, yo traigo esto. Y dijeron, pero pues no sirve para nada, es bien poquito, somos 5,000, dijo el otro, ¿no? Sí. Y dijeron, no, pues no alcanza. Ya me imagino a este muchacho sin entender que llevaba el lonche. Nadie iba batallando con la bolsita. O sea, él la llevaba. Era el único que llevaba una bolsita con algo insignificante. Era un gentío. Nadie le echó lonche a los hombres más que al muchacho. Y este muchacho llevaba algo insignificante, que parecía que no iba a alcanzar para nada, porque le dijeron, pues si no va a alcanzar para nada. Y luego voltea el muchacho, y me gusta este apodo que usa el pastor, y ve al Milton ahí, que ni lonche traía. Dice, pues mira, ni el Milton trajo, que es retragón. ¿Va? Y dice, pero Dios tenía un plan. Y usó lo poco que tenía un muchacho y alimentó.
a 5,000. Con algo insignificante, con algo que un muchacho estuvo dispuesto a llevar a pesar de que le dieron carrilla, porque seguramente se lo acabaron a carrilla. Nadie trae lonche y tú sí. Nadie es cristiano y tú sí, te van a decir en la escuela. Nadie quiere hablar de Cristo y tú sí. ¿Para qué hablas de Cristo? No lo hagas. Dios usó algo chico para demostrar su poder. Él pudo haber hecho, hermanos, caer maná del cielo, lo pudo haber hecho. Él pudo haber traído una parvada de codornices para que comieran, también lo pudo haber hecho. Él pudo haber mandado a los cuervos que le dieron de comer a Elías y que le dieron comida a todos ellos, lo pudo hacer. Pero decidió usar la disponibilidad y la disposición de un muchacho al que le echaron lonche, hermanos. Y lo usó y alimentó a 5,000. No menosprecies lo que Dios te ha dado. ¿No sabes tú que es poco? ¿No sabes tú que es poco? Dios te puede usar de todas maneras. Punto B. Vive confiado en sus propósitos. Les voy a compartir uno de mis versículos favoritos. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Nos toca lo fácil, ¿sí? No se trata, hermanos, de que hagas lo que te da la gana. No se trata que hagas lo primero que se te ocurre. No dice eso ese versículo. Lo que dice ese versículo es que si tú buscas la voluntad de Dios, Él te va a ayudar en ese propósito. Si tú buscas su voluntad, Dios te va a ayudar. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Dios tu voluntad. Encomiéndale y dale la confianza que Dios te va a ayudar a hacer las cosas. A veces no sabemos pedir, hermanos. Pedimos lo que nos da la gana. Lo que realmente nos hace feliz es buscar a Dios en todo lo que hacemos. Si usted hace eso, usted realmente va a ser feliz. Vamos a irnos un poco más rápido, hermanos, para lograr terminar. Dice, punto C, las victorias son de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, dice en 1 Corintios 15, 17. Si sus notas dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos empiezan a tener éxito. Muchos les empieza a ir bien y piensan que es porque así lo lograron hacer. Pero dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que a su propósito son llamados. Más vale tener posesiones en la eternidad. Dice la palabra de Dios que en lo más robusto llegamos a vivir pasados los 80 años y ya es muy cansado. Pero si tú comparas eso, que yo creo que no tiene comparación, comparar 80 años contra la eternidad, no tiene ninguna comparación. Entonces yo te preguntaría, ¿dónde estás haciendo tus tesoros? Dice la palabra de Dios que Dios cada quien va a dar según conforme haya hecho. ¿Qué estás haciendo tú? ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En qué estás haciendo tus méritos? ¿Estás gastando tu vida en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, de tal manera que estés haciendo tesoros en el cielo? Hermanos, el éxito no es que seas reconocido en tu trabajo. El éxito, hermanos, no es que te conozcan en la tiendita de tu colonia. El éxito, hermanos, no es que tengas muchas posesiones. El éxito no es que le lleves agua al pastor cuando predica. A mí nadie me ha traído el día de hoy, pero bueno. El éxito, hermanos, es que cuando llegues al cielo y que estés en la presencia de Dios, Jesucristo te diga, yo te conozco. Ese es el éxito. Para mí ese es el éxito. Que cuando llegues al cielo, el mismo Señor Jesús te diga, yo te conozco. Eso es éxito. El éxito que usted tenga aquí se va a quedar.
¿Sí? ¿A cuántos han enterrado en el carro? A muchos en Sinaloa, eso es muy exagerado. Han enterrado a varios en su Cheyenne del año, porque ese anuncio de la Cheyenne a paz son mentiras, los enterraron con todo y Cheyenne. O sea, con todo y Cheyenne van para abajo. Pero ¿de qué les sirve? ¿Sí? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve el éxito aquí que duró 20, 40, 50, 80 años? ¿De qué les sirve? El éxito va a ser que cuando estés en la presencia de Jesús te diga, yo te conozco. Ese es el éxito. Entonces, cuando tú empiezas a ser fiel en lo poco y ya pasaste los 3 puntos que vimos de ser fiel en las cosas chicas, de vive confiado en sus propósitos y las victorias son de Dios, entonces estás listo para ser fiel en lo mucho. ¿Sí? Ahora, hermano, si tú ya pasaste y ya eres fiel en lo poco y ahora eres fiel en lo mucho, ahora busca no caer. ¿Sí? Porque, punto número a mayor bendición, mayor responsabilidad. Y ahí viene una cita de José, que no la vamos a ver, porque es una historia que ya hemos visto. ¿Verdad? ¿Saben qué es lo más triste, hermano? Que muchos ya están en lo mucho. Usted a lo mejor ya está en lo mucho y no se ha dado cuenta. A lo mejor usted ya tiene una familia hermosa o tiene unos hijos hermosos o una esposa que le ayuda y ya está ahí y no se da cuenta. Y quiere buscar algo que ya tiene. A lo mejor usted, hermano, ya está en lo mucho y debe de saber que cuando usted está en lo mucho es una responsabilidad más grande porque se le demanda más. Dice la palabra en lo que vimos que al que se le da más, más se le va a demandar. Si a usted Dios le ha dado mucho, más se le va a demandar. Vea qué tiene. ¿Sí? ¿Qué es el rico? Pudiéramos preguntar, ¿qué es el rico? ¿Qué es el rico y qué es el pobre? Es algo medio difícil de definir. No tanto como definir qué es una mujer para algunos, ¿verdad? Eso es otra predicación, ¿verdad? Pero ¿qué es ser pobre y qué es ser rico? Cuando a usted le pregunten, ¿usted es rico? ¿Qué contesta? Pues no sé, ¿cuántos tengo en el banco? No, pues no sé. Si usted tiene que comer todos los días, ¿es rico? Si usted tiene que vestir, abre el closet, hay como 20 pares de zapatos, me han dicho por ahí. Color para todos los días. Los hombres, bueno, es otra historia, ¿verdad? Pero los mismos zapatos para todos los trajes, ¿verdad, hermano Juan? No pasa nada, así andamos a gusto. Pero las mujeres son diferentes. Pero ¿qué pasa cuando decir, eres pobre o eres rico? Tienes muchos zapatos, tienes muchas ropas. Yo creo que el que es pobre, desde mi punto de vista, es alguien que no tiene que vestir o que no tiene que comer. Y cuando dice la palabra de Dios que los que están en Cristo nunca mendigan del pan. Si siempre tenemos que comer, ¿qué quiere decir? Que somos ricos. Porque dice que estamos haciendo tesoro en el cielo, donde ni el orín, ni el corrompe, ni el ladrón se lo puede robar. ¿Sí? El pastor predicando y en su casa le estaban robando. Y no es el único, he escuchado a muchos y cualquiera puede pasar. Pero ¿de qué sirven las riquezas? Cuando no sabemos definirlo ni qué es. Usted seguramente tiene todo y puede estar en lo mucho y no darse cuenta. Punto B. No descuides tu misión. ¿Sí? Vamos a leer ahí rapidito en 1 Samuel 11, versículo 1, la triste historia de David y dónde empezó todo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pero lo interesante es cómo empieza el versículo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué era David? Un rey. ¿Dónde debería de ir? A la guerra.
Le dio flojera. Pues ¿saben por qué? Porque David le ganaba a todos. Como dicen los cholos, con la zurda le ganaba a todos, ¿no? No había quien se le parara enfrente, él le ganaba a todos. Yo pienso que se aburrió, dijo, nah, pues, nadie la hace conmigo. Soy Juan Camaney. Como dijera el pastor, era el mero chaca, se sintió el chaca de la película y dijo, hoy no voy, ¿para qué? Si toma nadie el arma conmigo, me quedo en el palacio. Pero él no pensó que iba a pasar con esa decisión chica que lo hizo caer hasta lo más bajo. ¿Sí? Terminó engañando, terminó siendo un asesino y terminó sin confesar su pecado. Por una decisión que no tenía nada que ver con lo que se equivocó, ¿verdad? Cayó en pecado viendo a una mujer bañándose desde la terraza de su palacio, que no se quedó él en su casa pensando que iba a hacer eso. Él tomó una decisión chica de quedarse y no cumplir con su misión. Descuidó su ministerio y cayó en un pecado muy grande. Así pasa con muchos hermanos. Así pasa. Usted puede tomar una decisión chica y en 5 minutos echar a perder su vida por no tomar lo que ya sabe que tiene que hacer. No espere que Dios venga y llegue un ángel del cielo y se le aparezca. No le va a aparecer el ángel Moroni que le va a decir, métete a una cueva y aquí te voy a decir. No, no va a pasar eso. Para eso está la palabra de Dios, que nos enseña y nos dice lo que debemos de hacer. Entonces, hermanos, no descuide su ministerio, cuídelo. Si usted toca, si usted predica, si usted va a compartir el evangelio, si usted limpia la iglesia, lo que sea que usted esté haciendo, no lo descuide, porque una mala decisión de 5 minutos puede echar a perder su vida. ¿Qué pasó con David? Echó a perder su vida. ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero hubo consecuencias. Perdió a su hijo. Sí, perder un hijo, ahora que soy padre, debe ser dolorosísimo. Y Dios no se lo concedió. Perdió a varios hijos. Su reino se dividió. Y ya nunca volvió a ser el David de antes, fíjense bien. Antes de esta decisión hubo un David y después de esta decisión hubo otro. Dejó lo mucho por nada. Es una apuesta que a nadie le gustaría hacer, hermano. No se descuide. No descuide lo que Dios le ha dado. Pelee por él. Pelee por sus hijos, hermano. Pelee por su familia. Pelee por su esposa. Pelee por su iglesia. Pelee por su pastor. Ore por los hermanos. Ore por sus hijos todos los días. Nadie va a orar por sus hijos como usted lo debe de hacer. Nadie. Usted tiene que orar por sus hijos todos los días. ¿Sí? Punto C para terminar. Gozo en la adversidad. Este pasaje de la Biblia que viene ahí en sus notas, se lo voy a leer rápido. Dice, entonces le respondió Jesús, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven y desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, nadie garantiza de que usted no vaya a seguir en las pruebas. Pedro estaba con el mero mero, con el maestro, con el que paraba la tempestad, el que le dio y multiplicó un lonche de un niño en una comida inmensa. Y Pedro estaba con él y logró caminar en el mar. Pero Pedro en ese momento, acuérdense que había estado en lo poco y ahora estaba en lo mucho. Se descuidó por un momento y se empezó a hundir. Pero Jesús estaba ahí y le dijo, sálvame. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús estaba cerca. ¿Por qué Jesús estaba cerca? Porque Pedro estaba en lo mucho. Si usted se aleja de Dios,
Usted se alejó de Dios, no Dios de usted. No va a estar ahí para sacarlo. La diferencia de Pedro. Y para terminar, les decía yo que les iba a prometer la segunda escena. Pueden pasar, por favor. Para terminar, hermanos, y ya irnos. Vimos 3 puntos. Primero es activar la fidelidad. El hermano Jesús es un cristiano. Es el cristiano que empieza a conocer a Cristo, y el hermano es la carne, el pecado, lo malo, el mundo. ¿Cómo sabes? Aquí llegan cuando él empieza a conocer el mundo y sus afanes van juntos. Entonces, como van juntos, pues no hay problema. Pero el mundo lleva al hombre a la perdición porque van juntos, no se estorban, felices, van juntos, van a la cantina juntos. No es cierto. Pero ellos van caminando. Así es el cristiano cuando va creciendo. Cuando todavía no conoce de Cristo, el mundo y el cristiano bien a gusto, felices, no hay nada que les estorbe. Pero entonces el hermano empieza a conocer de Cristo y quiere activar su fe. Entonces el mundo se le va a poner enfrente para tratar de esconderlo y de tropezarlo, de que no camine. Y él va a tener la tentación ahí porque apenas está queriendo activar su fe. Y como su fe es muerta, pues no pasa nada, todavía van medio caminando juntos. Él no puede caminar libremente, pero el mundo está ahí. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a ser fieles en lo mucho? Hermano Joel, ¿puedes pasar, por favor? Ahora les voy a presentar el poder de Dios. Es grande el poder de Dios. Es grande el poder de Dios. Ahí a un lado. No. Hermanos, cuando tú no eres fiel, está el problema aquí. ¿Usted se pone acá, hermano, por favor? No, sí. Aquí. El cristiano tiene a Dios ahí, cerca, pero luego tiene el problema, pero como todavía no tiene su fe y la fidelidad y toda la confianza en Dios, él sigue viendo los problemas. Pero aquí está Dios muy cerca, que si se dan cuenta es mucho más grande, más poderoso, fuerte, y ahí está cerca. Pero nosotros somos tan ilusos que pensamos que los problemas son más grandes que Dios. Pensamos que Dios no nos puede librar de los problemitas, cuando tenemos un Dios bien grande, poderoso, y que nos está librando de todo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes ahora y que ahora eres fiel y que ahora estás activo y que ahora estás usando los ministerios que Dios te ha dado? Entonces el mundo va por un lado y ahora está Dios aquí atrás. Entonces, ahora casi ni trae guardaespaldas el cristiano. Cuando el mundo ahora quiere acercarse al cristiano, ¿quién es más poderoso? Cuando tu fe está libre, cuando la fe tuya ahora sí está donde debe de estar, ahora ¿a quién ves? Dios nunca ha dejado de ser poderoso. Dios es el mismo que partió el mar rojo. Dios es el mismo que hizo salir agua de una piedra. Dios es el mismo que se levantó de los muertos y dio su vida por ti. Es el mismo Dios poderoso. Es el mismo Dios que puede partir el mar en dos. Ese Dios es tu Dios, hermano. Ese Dios es el Dios que está contigo. Y lo que quiere hacer es que tú actives tu fidelidad, que seas ejemplo de los demás y que cuando vengan los problemas, el mundo no pinta, porque Dios es más poderoso. Porque ahora tú ves a Dios y no ves al mundo, no ves a los problemas, porque si tú dejas y no dejas
de poner tus ojos en Cristo, entonces el mundo se ve muy feo. Ay. Pero si entonces tú ves a Dios, no tienes por qué preocuparte de los afanes del mundo. ¿En dónde están puestos tus ojos, hermanos? ¿En dónde? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En dónde estás queriendo tú ser fiel? ¿En dónde estás tú queriendo tener tesoros? ¿En dónde estás haciendo tu tesoro? ¿En el mundo? De nada te va a servir el éxito. De nada te sirve ser el gerente. De nada te sirve ser el dueño. Cuando llegues al cielo no lo vas a llevar. El mayor éxito, insisto, es que cuando llegues allá, el Señor Jesús te diga, a ti te conozco. Ese es el éxito. Entonces, hermanos, como buen cristiano, ustedes tienen al Señor Jesús con ustedes. Es grande y poderoso. Y el mundo no puede con él. Trae nada. Gracias, hermano. No trae nada. Dios, hermanos, les quiere dar a ustedes siempre lo mejor. Amén. El problema es que nosotros escogemos lo peor. Dios siempre dijo, yo voy a estar contigo y nada me va a separar de ti. Nosotros somos los que nos alejamos de Él con nuestro pecado y con nuestra forma de ser. Hermanos, actívense, activen su fidelidad. Empiecen a ser fieles en las cosas chicas y Dios los va a usar en cosas más grandes. Y cuando ustedes estén ahí, no se descuiden, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por la misericordia que nos das, por tu bondad, tu eterno.